Buen día a todos, gracias Eva, muchas gracias. Sí, no tenía previsto venir, justo tuvimos que venir para la compra de material rodante en una fábrica de Córdoba, acá en Matterford. Estamos comprando unos coches para la provincia de Neuquén, para la provincia del Chaco, y bueno, y surgió la oportunidad. Ayer me dijeron de la ley si podía venir y le dije a Eva que por supuesto, mientras esperamos que venga el ministro. Bueno, básicamente la ley, no sé si ustedes, el proyecto de ley, lo que han hablado, el proyecto de ley ha sido aprobado ahora recientemente por la Cámara de Senadores, estimamos que la promulgación va a ser dentro de muy poco tiempo. Fue un proyecto que tuvo en el Congreso prácticamente la unanimidad de todos los bloques, solamente votó en contra la izquierda y alguna abstención de algún partido, pero prácticamente tuvo unanimidad. En el Senado creo que hubo un solo voto en contra, que fue el del senador Pino Solanas, pero lo demás todo fue acompañado por los bloques mayoritarios. Este proyecto básicamente tiene dos partes, una parte que hace al modelo organizativo y otra parte que es un modelo de cómo se va a gestionar el tema de los ferrocarriles. En cuanto a la organización, como ustedes saben, en la década del 90, cuando se privatiza Ferrocarriles Argentinos, se toma un modelo de concesión integral. Básicamente para el transporte de carga en todo el país se divide en varios sectores, la red ferroviaria nacional, y se concesiona a los privados. Con respecto al transporte de pasajeros, se suprimen todos los servicios de larga distancia y corta distancia, y los de corta distancia, perdón, de la zona del AMBA, también se da una concesión integral a empresas privadas. Este modelo, obviamente, todos saben que fue un modelo que fracasó. Después, para no hacer una historia mucho de cada tema, podemos avanzar, pero lo principal es que es un modelo que no da resultados. En la crisis del 2001 empieza la renegociación de todos estos contratos de concesión integrales, con diferentes resultados, que fue prácticamente lo siguiente. En las líneas metropolitanas se caen los servicios del San Martín y los servicios del Roca y los servicios del Belgrano Sur, y se conceden a un modelo nuevo que eran las unidades de gestión de emergencia, en este caso la UOFE, que eran los otros concesionarios privados que habían. Les dicen, bueno, administren estos ferrocarriles, ya no como concesión, sino que les vamos a pagar los gastos de explotación más unos honorarios por correr este sistema. La misma suerte pues siguió después de la tragedia del 11, el Mitre del Sarmiento, creándose otra nueva unidad de gestión. En el tema de cargas prácticamente pasó lo mismo. La concesión del Belgrano Norte, que es la línea más importante de cargas, no tuvo resultado, por lo tanto también se le dio una sociedad operadora de emergencia compuesta por varios grupos vinculados a los ferrocarriles privados. Este era el modelo aproximadamente cuando el ministro Randazzo se hace cargo del área de transporte ferroviario. En el medio se había aprobado una ley que había creado dos grandes empresas estatales, que era la DIF, la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, y la SOPSE, que era la sociedad operadora. Esto estaba copiado del modelo europeo, donde tenía un sentido que para abrir la competencia se separaba lo que era la infraestructura, la red, de quién podía operar. Para que pudieran operar varios actores, el Estado se separaba y tenía una empresa operadora, pero no era la dueña, esa empresa operadora no era la dueña de las vías. Acá se puso el mismo modelo, no se supo bien por qué, pero bueno, la ley creó y separó estas dos empresas. A la vez estas dos empresas no tenían muchas actividades, porque estaban estas sociedades operadoras más las concesiones vigentes. Bueno, cuando el ministro toma el área de transporte, lo primero que resuelve es darle función a estas empresas, que la DIF haga las obras, se haga cargo de la infraestructura y que la SOPSE empiece a correr servicios, porque no corría prácticamente ningún servicio. De ahí empieza a correr en la provincia del Chaco, empieza a ampliar el servicio de Salta, y después se le encomienda que vea la actividad que hacen estas sociedades operadoras. Cuando, después de un nuevo accidente que hay en la línea del Sarmiento, se le saca a esta sociedad operadora y se le da a la SOPSE que corre el primer servicio, empieza a correr ellos un servicio del Estado, que es el servicio del tren Sarmiento. En el respecto a la carga, lo mismo, la presidenta resuelve, había dos concesiones que estaban en muy mal estado, que era el de la zona del NEA y el Central, que eran de una empresa brasilera, la ALL, American Logistics. Se le resuelve sacar la concesión, y cuando saca la concesión se le encomienda que lo tome el Estado. ¿Y el Estado qué hace? Se crea una empresa, una sociedad nueva, que es el Belgrano Cargas y Logística, 100% estatal, que está constituida por la administradora general de puertos, o sea, la Administración General de Puertos, la SOPSE, la DIF, todas las empresas estatales son accionistas de esta sociedad. Se crea esta sociedad de carga que absorbe los servicios, vuelvo a decir, de lo que era ALL, lo que era del Belgrano, el viejo Belgrano, ALL Central y ALL Mesopotámico. Entonces, bueno, nos encontramos que queda el Estado con una empresa de cargas, el Estado con una empresa de operación y el Estado con una empresa de infraestructura. ¿Qué es lo que hace esta nueva ley?
La ley crea, para ordenar esto, una sociedad holding, madre, vendría a ser, que está intermedio entre el modelo francés, que usa un sistema de divisiones, y el modelo europeo puro que tenía el español, que era la división entre la DIF y la SOPS. Crea una empresa holding, que es Ferrocarriles Argentinos, que administra las tres sociedades, tanto la de infraestructura, la de cargas y la de operación. A la vez de esta ley, se toman un montón de medidas en el mismo momento que, supongamos, se rescinden todos los contratos de operación, el Estado asume la prestación total de todos los servicios de pasajeros. Esto se hace en forma inmediata, al día siguiente de que se envía el proyecto de ley, que la Presidenta lo anuncia, el día siguiente se rescinden todos los contratos de operación con las empresas privadas y el Estado empieza hoy a operar todos los servicios de operación de pasajeros, hoy son operados por el Estado. Después se ordena, había una sociedad que había quedado de la época de las privatizaciones, que era una sociedad de liquidación, que era la que pagaba los sueldos de las concesiones caídas, se la fusiona con la sociedad operadora y entonces se empieza a ordenar el mercado de una manera distinta. Cuando esta ley esté promulgada, vuelvo a decir, lo que va a quedar va a ser básicamente esta sociedad holding con las tres sociedades del Estado. ¿Y después qué pasa con las concesiones vigentes? Porque siguen habiendo algunas concesiones vigentes, en la zona del AMBA tenemos el Belgrano Norte y el Urquiza, una del Grupo Rogio, la otra del Grupo Romero, y en cargas tenemos NSA en la zona central, tenemos Ferrosur y tenemos FEPSA en la zona Bahía Blanca. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que vamos a hacer. La ley dice que el Estado lo que tiene que hacer es recuperar la totalidad de la administración de las vías, porque la titularidad siempre fue del Estado. Por más que estuvieran concesionadas, el titular de las vías era, pero no teníamos la administración. O sea, hoy cuando queremos correr un servicio a Córdoba, le tenemos que pedir permiso a NSA para correr sobre sus vías. NSA nos cobra un peaje, nos dice cuándo corremos y nos pone las condiciones ellos. Lo que dijimos, no, el Estado vuelve a recuperar la administración total de las vías y sobre eso renegociamos los contratos de concesión. No va a ser una renegociación en el sentido estricto de la palabra, si vamos a lo jurídico, porque si le saco las vías, le saco la concesión integral. Lo que sí, nuestra idea es lo que se llama una reconversión. Les vamos a proponer a los concesionarios actuales de carga que si quieren seguir en el mercado pueden hacerlo como operadores. Y nosotros recuperar la administración de la vía y la totalidad. ¿Qué quiere decir operadores? Es la segunda parte de la ley. La ley establece un sistema de acceso abierto a las redes, muy similar a lo que pasa en las telecomunicaciones, pero con una salvedad, que las vías son del Estado. Entonces, nosotros vamos a tener la totalidad de las vías y le vamos a cobrar un peaje a todos aquellos que quieran correr sobre las vías del Estado. No va a haber nadie con ningún privilegio. Exclusivamente lo que va a hacer el Estado es reservarse un cupo de capacidad de esas vías para prestar su servicio de pasajeros y para prestar servicios a través de Belgrano Cargas, que es nuestra empresa de cargas del Estado, servicios promocionales para el desarrollo de economías regionales. En el resto de la capacidad lo van a poder usar cualquier operador privado que se inscriba en el registro, se va a crear un registro a tal fin, supongamos ya privados o estatales, YPF ya solicitó todos los papeles para poderse inscribir y van a poder correr sobre la vía pagando un peaje de acuerdo a la capacidad que tengamos. Cuando haya más empresas que superen la cantidad de capacidad, se hará un sistema transparente de subasta de capacidad de red. Este es básicamente el resumen cómo pensamos que va a operar el sistema. ¿Cuáles son las ventajas que creemos? Nosotros no queríamos ir a un modelo de vuelta estatal como en el 50, porque tuvo muchas críticas también ese modelo, o sea, se llegó a las privatizaciones porque había problemas con ese modelo. Era una empresa muy grande, Ferrocarriles Argentinos, había muchas ineficiencias y la realidad es que la calidad de los servicios iba cada vez peor y por eso se llegó a la privatización. La privatización no dio ningún resultado, al contrario, los resultados fueron muy malos, o sea, dio resultados, pero muy malos. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a un modelo estatal, porque la realidad es que el único que tiene capacidad para invertir en las vías, el único que tiene la potestad, la facultad y la cantidad de recursos para hacerlo y que entiende que no es solo un negocio económico el ferrocarril, es el Estado Nacional. Entonces, bueno, que el Estado recupere esa capacidad, pero tampoco dejemos que los privados no puedan correr, no hay ningún problema que los privados corran como operadores dentro del sistema, siempre y cuando paguen. O sea, nos van a tener que pagar un peaje que va a estar bastante superior a las obligaciones que tiene hoy de inversión. Hoy las inversiones de la carga, yo para que se tome una idea, si aún las empresas que hoy están, FEPSA, NSA y todas cumpliendo, porque están cumpliendo realmente la concesión, por eso no los puedo rescindir por culpa, porque cumpliendo, ellos invierten aproximadamente el 20% de lo que se necesitaría para mantener la vía. O sea, es un sistema que no es viable. En 10 años, cuando terminen las concesiones, Argentina se va a encontrar sin sistema ferroviario. Por eso es que se tomó la decisión de que el Estado lo recupere. Bueno, básicamente esto es el resumen de la ley. No sé si alguien tiene alguna consulta y yo después
me tengo que retirar, por eso. Gracias, muchas gracias.